Y pues bueno, les agradezco también su presencia y pues demos inicio a esta charla. Muchas gracias, maestra. Bien, pues gracias a la maestra Sofía Velarde, al Museo Colonial y desde luego a todos ustedes que amablemente han tenido la paciencia de esperarnos unos minutitos. Bueno, para ellos les trajimos algo de música para amenizar su ratito, ¿verdad? Y vamos a seguir con ella. Bueno, no creo que si vamos a tener que nos permitan, nos dé gusto, ¿verdad? Bien, la charla que voy a dar el día de hoy no se refiere en sí a la historia de los museos, digo de los murales. No vamos a hablar exactamente de los artistas ni de la cuestión técnica, sino que más bien vamos a hacer un recorrido, hacer un ejercicio de un recorrido histórico a través de los muros que tenemos, donde tenemos plasmados murales, dibujos, mensajes del Museo Michoacán. Entonces es un ejercicio que, como veremos, nos va a llevar en algún momento a ver fragmentos de un mural y después irnos a otro y regresarlos, porque en este ejercicio que hice para el día de hoy, pues me encontré que justamente, a pesar de que en el museo podemos visualizar que los murales que tenemos no coinciden en su elaboración temporalmente, sí en el discurso encontré que hay una concatenación, no sé si de manera voluntaria o clara lo hayan hecho los mismos autores, pienso que sí, que no. Mi hipótesis es de que conforme fueron llegando los artistas a pintar, de alguna manera iban retomando desde luego el respeto también a su perspectiva de la historia y de sus tendencias artísticas y demás. Entonces sí encontré un hilo conductor, o sea, no hay una ruptura en realidad. Más bien aquí el ejercicio más complejo que tuve fue tratar de encontrar ese hilo a través del cual no se corta el discurso histórico y en los murales existe. Bueno, brevemente lo que hay que mencionar es de que este muralismo mexicano que inició a principios del siglo XX, pues fue un movimiento muy importante en el ámbito cultural y político y que fue encabezado por muralistas tanto extranjeros como mexicanos, y que estamos en un ambiente de la post-revolución. Y en ese ambiente de la post-revolución es un momento muy de ruptura con un sistema, acordémonos, porfirista, neoclasicista, es decir, es un momento coyuntural. Entonces el muralismo tiene justamente como expresión cultural a muchos exponentes. El padre de este movimiento, el iniciador, el doctor Adolfo Gerardo Murillo, pues él se considera el padre del muralismo. Sin embargo, se funda toda una escuela a nivel nacional donde básicamente lo que intentan estos artistas que participaron en este movimiento, como Roberto Montenegro, Federico Cantú, Ramón Arpa, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, es transmitir un mensaje que justamente tenía como propósito plasmar su ideología política y un mensaje social. Estamos en un momento en donde el indigenismo, el campesinado, es decir, aquellas clases sociales que habían estado excluidas del discurso político y social en la época porfiriana, es que tienen posibilidad de verse reflejados a través del arte. Pero no solo es un esfuerzo de retratar a aquellos grupos olvidados o marginados, sino también es un esfuerzo educador, porque acordemos que José Vasconcelos y otros políticos que estuvieron dirigiendo la Secretaría de Educación e Instrucción Pública, pues también ven al muralismo como una posibilidad de alfabetización, de difusión del conocimiento histórico, social. Entonces es tomar como protagonistas de la historia aquellos que ni habían sido protagonistas ni habían sido retratados en la historia.
Bueno, en Michoacán en particular vamos a encontrar que es un estado que tiene un protagonismo muy grande en este movimiento muralístico. Y aquí, como a nivel nacional, se trató de dar realce a la identidad de la población campesina, indígena, obrera. Y entonces, desde 1931, el general Cárdenas impulsó mucho la elaboración de los primeros murales. De ahí es como Permíteme Frutas se elabora en la década de los 30 algunos de los primeros lienzos, dicen ellos, en el Palacio de Gobierno, y se comienza a pensar en el Colegio de San Nicolás. De hecho, yo voy a empezar ahorita mencionando nada más uno de los lugares en los que yo me voy a basar, que es el con el que voy a terminar. Ahora sí que, retomando una cita bíblica de que los primeros serán los últimos, serán los primeros, vamos a ver cómo el primer mural que se pintó en el Museo Michoacán, que es donde nos vamos a enfocar, cronológicamente es el último al que me voy a referir, porque es donde encuentro yo el fin del discurso histórico. Esta persona que pintó el primer mural en el Museo Regional Grace Greenwood inició su obra en 1933, Hombres y Máquinas. En aquel tiempo, ahorita no me voy a adelantar, vamos a ver en qué contexto. Grace Greenwood, vamos a ver que era pues, la hermana menos conocida, eran dos, Mario y Grace. Y Mario, pues en realidad opacó mucho a Grace, pero ahorita hablaremos de esa historia. En 1934, pues también ahí en el Museo Michoacano se elabora la obra de Rubén Carlos y Fidel Busto, la Inquisición, que ahorita vamos a ver que es imprecisa ese título, no corresponde. También vamos a ver que muchos títulos de los murales, a veces hay murales que tienen hasta 3 nombres, pero vamos a ver por qué. ¿Y cuál es el oficial? ¿Y cuál es el que la gente adoptó a partir de lo que veía? E incluso aquí me va a servir ver los murales en 2 hasta 3 ocasiones, dependiendo del paño que nosotros estemos analizando. Bien, entonces, una característica general es que muchos de los artistas que pintaron en México y en Michoacán en este periodo, pues eran parte de lo que se llamaba la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa LEA, en donde estuvieron Salce, Pablo Tigris, que tuvieron mucho que ver aquí en Michoacán. Y es precisamente en este momento donde ellos buscan y después encuentran la manera, pues, de expresar sus ideas políticas y sociales, pero también encuentran un momento propicio. Es decir, inclusive yo encuentro que al principio, y sobre todo en el Museo Michoacán, algunos murales fueron muy cuestionados, pero posteriormente pues cambiaron los tiempos y los murales que fueron censurados y cuestionados, los murales del Museo Michoacán, los que me voy a referir más adelante, hoy son admirados y son vistos como algo con una visión progresista, y hoy pues son objetos de gran admiración, pero los tiempos han cambiado y en su momento vamos a ver cómo es que pues fueron muy censurados. Bien, en este contexto es entonces donde yo me voy a referir, por eso elegí esta lámina, porque esta lámina pues, nos habla, es muy interesante porque nos plasma algunos momentos de lo que era el trabajo cotidiano, la elaboración de los murales. Y aquí pues, me parece muy importante porque gran parte de los murales, los primeros murales que se hicieron en el Museo Michoacán, el primer mural pues, fue de Grace Greenwood, una norteamericana, y aquí pues, no se puede negar que era gringa, ¿verdad? Pues en lugar de tener ahí una frutita, pues tiene el Lord Brand, y pues ahí no había Hershey, pero parece que estaban tomando ahí una bebida pues, del capitalismo, y cuando ellos eran ellos criticaban el capitalismo, pero ven, pintaban, hacían pintura social en contra del capitalismo, pero pues ahí estaba el capitalismo. Es decir, bueno, son esas cosas simpáticas, ¿no? Que podríamos pensar que pues cómo podría convivir una realidad de vida capitalista con una tarea popular o social. Bueno, vamos a comenzar entonces este recorrido, esperamos que sea interesante. Entonces, yo utilizo esta analogía. Vamos a ver los muros como hojas de libro, y por lo tanto vamos a tener que ir hojeando de repente un
poquito hacia adelante, luego nos vamos a regresar, ¿verdad? Haciendo esa analogía. Aquí tenemos el autorretrato de Alfredo Sanz, que es el mural que nos recibe en el Museo Michoacán. Es el más grande, el más conocido, pero es tan solo uno de ellos. Entonces, como ya les mencioné, no va a ser la historia de la elaboración y de la técnica de los murales, sino va a ser entender el discurso histórico a partir de esas obras, nuestra historia. Bien, tenemos que empezar con un fragmento de la obra de Alfredo Sanz, que es Los defensores de la integridad nacional, pero aquí lo vamos a conocer con el apellido de Cuauhtémoc, la historia, elaborada en 1951. El primer mural que se hizo en el Museo Regional se empezó a trabajar en noviembre y diciembre de 1933, es decir, este no es el primer mural, sin embargo es con el que quiere iniciar el discurso, el relato histórico que nosotros podemos tener a partir del mural del Museo Michoacán. Nos cuenta Alfredo Sanz que para la elaboración de este mural estudió mucho, obviamente, la historia, y entonces trataba de encontrar un protagonista que pudiera reflejar de mejor manera el nacionalismo, el indigenismo, y entonces él recuperó pues la tan ambivalente figura de Cuauhtémoc, porque pues en la historia creo que la mayoría cuando escuchamos hablar de Cuauhtémoc nos imaginamos al último emperador azteca que es torturado. Entonces dice, no, vamos a hablar de Cuauhtémoc, pero victorioso. Entonces, de entrada ahí es una primera visión de tratar de cambiar el discurso histórico, decir, no queremos al Cuauhtémoc que fue torturado y fue vencido, queremos al Cuauhtémoc victorioso. Entonces, por eso dice, el centro es Cuauhtémoc, pero en este caso, si ustedes observan, vemos al Cuauhtémoc en una posición valerosa, en una posición de lucha, cobijado por el emblema nacional. Entonces, de aquí vemos la simbiosis entre indigenismo fuerte y nacionalismo, es decir, la combinación. Y entonces, este es el punto de partida del mural. Y entonces, a partir de aquí se pueden ver dos discursos. Uno que nos lleva hasta el momento de la conquista con Hernán Cortés, que ahorita está mucho a debate, y por un lado los defensores de la integridad nacional, pero ya estos defensores de una nacionalidad del siglo XIX, de la nación mexicana, que se está en proceso de construcción, pero no hay ruptura porque finalmente el águila y la bandera cobijan tanto el pasado indígena como el nuevo Estado construido por estos personajes, estos héroes constructores de la nación, el padre de la patria, y el constructor o ideólogo político más importante que dio origen a las primeras instituciones políticas del México independiente. Sin embargo, esto es una llamada de atención de Sanz para pues, mencionar que también hubo un momento complicado como fue la conquista. Sin embargo, la posición en que vemos al protagonista, que es Cuauhtémoc, es de valerosidad y de defensa. Entonces ahí es donde se intenta que no se vea una ruptura, como que la historia del país es algo que se puede ver de manera fragmentada, sino que puede haber una lectura, una continuidad histórica. Tanto así que incluso si ustedes observan, la serpiente es como una línea comunicante entre el nacionalismo mexicano, si se quiere ver así. Acuérdense que nuestro emblema nacional tiene que ver con el mito del origen, el mito de la fundación México de los Incas, cuando pues, el águila devora a la serpiente, ahí se sientan los mexicas en el Valle de México, pero después este símbolo pues, es retomado en los orígenes del Estado mexicano, aunque sabemos que las primeras banderas de México independiente no tuvieron al águila como protagonista, pero después el águila pues, se convirtió justamente en el sinónimo de unión entre la nueva nación mexicana con la creación de las primeras banderas donde se incorpora el águila. Acordémonos que la primera bandera donde se incorpora, una de las primeras banderas donde se incorpora el águila, era utilizada por morenos, donde hablaba que con las garras y los ojos hasta la victoria.
Entonces hay una línea de continuidad y la serpiente, si ustedes quieren verlo, la podemos entender como una línea comunicante entre el México indígena, el México nuevo del siglo XIX, la nueva nación, pero también le da un toque de modernidad porque lo vincula con un discurso contemporáneo para ese tiempo, el ascenso del capitalismo y los problemas de ese tiempo. ¿Sabes? Se está pintando cuando pues, está en un proceso de ascenso del capitalismo. Y también por aquí vemos pues, representada una institución que pues, esa siempre ha estado en todos los tiempos representada, a veces más visiblemente y a veces de manera, como que yo puso un poco ahí oculta, ¿no? La iglesia. Entonces, como se puede apreciar, este fragmento de este mural nos permite entender cuál es la idea de Sarsi, de que a primer golpe de vista nosotros podamos transitar en el discurso histórico desde el origen mismo de la nación mexicana, pasando por el momento doloroso de la conquista hasta la construcción del Estado mexicano y el tiempo contemporáneo en el cual se estaba dibujando. Es decir, hace una conclusión prácticamente de todo un momento histórico del país. Bueno, posteriormente, entonces, si nosotros vamos a pensar o a dejar el libro, vamos a empezar con la conquista de México y particularmente de Michoacán. Y entonces nos encontramos el mural de Federico Cantú. El mural de Federico Cantú, aquí tenemos el autorretrato. Yo creo que este mural fue elaborado en dos etapas. La primera etapa fue en 1952 y la segunda etapa en 1965. Este mural es muy interesante porque refleja perfectamente lo que Miguel León Portilla podría decir la visión de los vencidos. Es decir, cómo es que los indígenas vieron y vivieron la conquista. Y la mejor manera que Federico Cantú plasmó lo que representó para los pueblos indígenas de Michoacán, porque ya que no entienden que es un entorno, podría ser el lago de Pátzcuaro. Pueden ser ustedes que el corazón del pueblo indígena de Michoacán pues está en la cuenca lacustre de Pátzcuaro, ahí donde se encontraba pues, la gran ciudad de Tzintzuntzan, capital del reino Purépecha. Es decir, es el escenario natural donde nosotros podemos entender que tuvo mayor impacto este encuentro y esta conquista. De tal manera que Federico Cantú denominó a este lugar los 4 jinetes del Apocalipsis. Y entonces él hablaba justamente de que estos jinetes que él representa, pues son justamente la representación, dice, del hambre, la peste, el amarillo, el caballo blanco hablando de la muerte y el engaño. Entonces, efectivamente, si nosotros lo vemos más a detalle, pues los rasgos, las figuras son terroríficas, y entonces plasmó muy bien el escenario, es decir, el corazón mismo de lo que era la cultura purépecha. Y Federico Cantú, a lo mejor muchos no lo saben, pero Federico Cantú pasó a la historia y sigue estando presente diariamente en muchos documentos, porque él fue el que elaboró la maternidad, que después sirvió para ser el emblema que fue creado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, eso pues, lo ha, pues, digamos, inmortalizado, menos hasta el tiempo que permanezca el Seguro Social. Esperamos que sea mucho. Sabemos que no hay muy buenos augurios, ¿verdad? Pero nada más para que nos demos una idea del calibre de estos artistas. De hecho, Federico Cantú es considerado el mejor grabador mexicano del siglo XX. Es decir, nosotros en nuestra ciudad y en nuestros espacios tenemos obra de altísima calidad y de grandes artistas. Entonces, Federico Cantú pues, fue un artista que dejó mucha obra en todo el país, y pues en el Museo Regional tenemos la fortuna de tener justamente una de ellas. Y aquí nosotros podemos apreciar cómo efectivamente el mensaje pues, es terrorífico, así como se mencionan en las crónicas de Miguel León Portilla
las crónicas indígenas de cómo vivieron y cómo sintieron la conquista, pues yo creo que sí lo logró Federico Cantú, porque se aprecian personajes que en verdad les causan temor. Yo siempre he tenido la hipótesis, bueno, que esta podría ser cualquiera de las islas que actualmente se encuentran en la región lacustre de Pascua, pero ven ustedes cómo las representaciones de destrucción, de incendio, ¿sí? Entonces eso era lo que pretendía plasmar Federico Cantú. También en los laterales, él se encargó de pintar en blanco y negro lo que eran los dos bandos contendientes, en este caso el pueblo indígena y los conquistadores. Y de esta manera, pues se vuelve muy didáctica la obra, porque se puede apreciar que fue muy cuidadoso en los detalles de las vestimentas, pero sobre todo de los armamentos. Tal vez lo que quiso aquí decir es de que, pues, la hipótesis que han manejado muchos historiadores, ¿no?, de que el armamento utilizado por los conquistadores fue una cuestión clave en la superioridad militar para que se pudiera dar el triunfo de los españoles sobre los pueblos indígenas, que sabemos que sí causó una diferencia, pero no era todo. Había muchas cuestiones políticas inmersas en el mundo indígena, en el mundo mesoamericano, y también muchas cuestiones que no necesariamente se circunscriben únicamente para explicar la victoria española sobre los pueblos indígenas con la cuestión del armamento. Pero bueno, aquí el autor quiso ser muy claro en el sentido de cómo es que se disputaba la guerra en ambos bandos, es decir, con qué armas contaba cada quien. Bien, aquí estas partes a veces pasan inapercibidas para los visitantes. En estos remates, aquí se puede apreciar, por ejemplo, pues, algunos detalles que nuevamente hacen alusión al armamento utilizado por los españoles. Y aquí se aprecia una figura pues de una bestia. Entonces es como un ser mítico, pero que está con sus fauces, es como una especie de serpiente, es como justamente algo que va devorando. Entonces está justamente, su hocico está apuntando hacia, en este caso, los indígenas. Vendría a ser así como una interpretación demoníaca. Y acordémonos que los españoles en gran medida veían la conquista como una misión apostólica, evangelizadora. Entonces, de alguna manera, pues aquí el autor quiso interpretar que tal vez los españoles no solo pensaban que la providencia estaba de su lado, sino hasta el demonio, ¿verdad? Bueno, estos dos son muy interesantes porque se puede ver el contraste. Por un lado, aquí podemos nosotros pensar cómo era la vida antes de la incursión de los españoles. Unas cabañas pacíficas, un medio natural, agradable, muy bonito. Pero en cambio, en el frontal vemos una escena de destrucción, las yacartas incendiándose en destrucción. Entonces aquí es donde nosotros vemos ese juego que hacen los artistas de los opuestos, para que la persona que observa los murales pueda tener una apreciación del discurso, es decir, los contrarios y dos ambientes totalmente diferentes. Bueno, entonces pasamos a la realización. Esta obra de Alfredo Zalce para muchos pasa desapercibida como mural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a la sala, la mayoría de las personas que nos acercan piensan que es un óleo sobre tela. Lo que pasa es que aquí el maestro Alfredo Zalce utilizó un recurso que fue un remate o una media caña. Yo pienso, ¿verdad?, porque no hay ningún documento que así lo avale, que cuando le pidieron al maestro Zalce en 1952 que hiciera este mural, seguramente él lo bocetó y le sobró pared. Y entonces, pues, como un recurso para que no se viera como pues, un agregado únicamente, él utilizó este recurso de ponerle un marco. Ese marco pues hace que visualmente cuando nosotros vamos al museo de repente no nos damos cuenta que es un mural. Incluso algunos me decían, oiga, vengo a ver el mural de cuando yo llegué al Museo Regional hace 2 años, vengo a ver el mural de
visualmente yo nunca lo vi como mural cuando llegué. Entonces es un mural, y este mural, pues aquí se puede ver el deterioro del marco, pero si nosotros lo vemos a distancia, la visual nos hace perder la idea de lo que realmente es. Ahora, ¿qué importancia tiene? Ya pasamos de la conquista, vamos a la evangelización. En la evangelización, ¿por qué Alfredo Sanz eligió a Fray Alonso Gutiérrez, que después se hizo llamar de la Veracruz, porque le agarró mucho cariño aquí a nuestro territorio? Y pues en memoria seguramente del primer lugar que todos pisaban, que era el puerto de Veracruz. Entonces, este es de formato menor, está enmarcado con una moldura de media caña. Esta es una cuestión muy interesante que muy pocas veces se ve en algunos murales, pero yo pienso que como le sobraba pared al maestro, y dijo que se va a ver así como extraño, entonces le puso mar, supongo. Entonces, ¿por qué fue representado este español oriundo de Guadalajara, España, que llegó aquí a México en el siglo XVI? Porque Fray Alonso es el personaje que mejor distingue al español, que venía con ese impulso evangelizador, pero renovador, diferente al impulso conquistador, destructor de los soldados españoles. Es el prototipo del intelectual, del personaje académico, que es el contraste del encomendero, es el personaje a quien se le atribuye actitudes de gran erudición, y por eso nosotros podemos apreciar este detalle que es para mí el más importante: sí, la mano generosa que ofrece conocimiento y que ofrece obras, porque este es un detalle muy interesante. Fray Alonso de la Veracruz pues, fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XVI, y aquí en la Nueva España pues fue a quien se le atribuye la implementación de las primeras cátedras, de las instituciones, de los primeros estudios como el imperativo. Es decir, es un personaje que refleja perfectamente el pensamiento revolucionario. Entonces, si Sarce tenía un pensamiento revolucionario para el siglo XX, el revolucionario intelectual del siglo XVI es Fray Alonso de la Veracruz. Y para dejarlo más claro, pues él lo pinta con dos obras, una de ellas es abierta, pero las más claras, la obra de Aristóteles y la de Erasmo de Róterdam. ¿Por qué puso esos dos libros? Bueno, pues ya haciendo investigaciones hay que recordar que Erasmo de Róterdam, una de las cosas que lo caracterizó como humanista es que él rechazaba la ortodoxia y la regla que él decía que en las instituciones de estudios superiores en Europa de alguna manera no promovían el libre pensamiento e interpretación de las ideas. Erasmo de Róterdam era una persona que estaba a favor de todas aquellas limitaciones que ponía la Iglesia para la interpretación de las obras de la época, de tal manera que seguramente cuando el maestro Sanz pintó eso, pues fue muy claro de que la filosofía de Fray Alonso de la Veracruz, este agustino, igual que Erasmo de Róterdam, que se destaca